Hola, bienvenidos a esta segunda serie de webinarios del proyecto Ciencia Educativa del Ministerio de Educación de El Salvador. Mi nombre es Orlando Castillo y es un gusto acompañarlos en esta ocasión. Ahora daremos respuesta a muchas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de los diferentes canales de comunicación. Así que empecemos. Muchas de las preguntas que nos llegan tratan sobre cuáles son los componentes principales del programa de estudio de Ciencia y Tecnología. Para comenzar, hay que recalcar que la asignatura de Ciencia y Tecnología viene a sustituir otras asignaturas como son Ciencia, Salud y Medio Ambiente y Ciencias Naturales. Esto obedece a la transformación curricular completa llevada a cabo por el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a dar respuesta a esta pregunta viendo a detalle cuáles son los componentes del programa de estudio. Comencemos. El desarrollo de los nuevos programas de estudio de ciencia y tecnología pretende dar una respuesta curricular a las distintas interrogantes que nacen desde la planificación docente. Así, por ejemplo, si se quiere saber el propósito último del aprendizaje, se recomienda leer los perfiles del estudiante y las competencias. Por otro lado, es indispensable tener claro qué debe aprender nuestro alumnado, lo que se encuentra explícito en los contenidos, en las habilidades y procesos, así como en las actitudes y los dominios clave. Para obtener lineamientos acerca del estilo de enseñanza, puede consultar las orientaciones metodológicas, la secuencia didáctica y la anotación. Finalmente, para orientar la evaluación de los aprendizajes, es preciso consultar los indicadores de logro y los indicadores avanzados, pero también los apartados de orientaciones sobre evaluación y de las evidencias de aprendizaje. Para completar la respuesta anterior, veamos ahora un ejemplo concreto de una unidad de aprendizaje. Veamos cuáles son los 3 tipos de contenidos, además la notación científica y también veremos los dominios clave. Entonces, veamos cuáles son estos elementos. Adelante. De acuerdo con el identificador de la esquina superior izquierda de la página, nos encontramos en la unidad 4. Referente a la tabla periódica. La viñeta de la derecha nos indica que pertenece a 5º grado. También es posible observar que existe un tiempo estimado para su desarrollo, el cual se expresa en semanas para su homologación con el sistema multimodal. La tabla inferior agrupa a los contenidos. Puede notar cómo los contenidos conceptuales presentan una notable simplificación. Esto es así, ya que en la columna se explicitan únicamente los contenidos centrales. La idea detrás de ello es que los campos de la ciencia y la tecnología son tan amplios y diversos que abordarlos individualmente requeriría de todo el programa. En su lugar es posible encontrar conceptos unificadores que facilitan su estudio. Es a partir de tales ideas que se han configurado ejes integradores como medios para cohesionar los contenidos conceptuales centrales de cada unidad de aprendizaje y año de estudio. Pero ya habrá más tiempo de profundizar en los ejes integradores. Por el momento, observemos los contenidos procedimentales. Estos tienen relación con las habilidades y procesos que se pretenden desarrollar en el estudiantado, a fin de que sean capaces de enfrentarse con garantía de éxito ante una situación determinada. Para entender la relevancia que adquieren las habilidades y procesos dentro del nuevo currículo científico, es indispensable contextualizar que la transformación curricular nacional sucede dentro de una creciente ola de cambios en educación,
que tiene como principal detonante la transición global de economías dependientes de los recursos naturales a economías dependientes del conocimiento y la tecnología, exacerbado en el siglo XXI por la Revolución Industrial 4.0, que ha transformado rápidamente la demanda de habilidades para el trabajo y la vida. Con el siguiente ejemplo de la Unidad 1 de segundo grado, podemos observar cómo los contenidos procedimentales de ciencia y tecnología intentan plasmar la visión de cómo desarrollar escalonadamente estas nuevas habilidades y procesos dinámicos, siendo impulsados por aquellos contenidos conceptuales que, dada su naturaleza, resultan afines a dichas habilidades y procesos. De cierta manera, los contenidos procedimentales también orientan la secuencia didáctica y dotan de intencionalidad a la unidad de aprendizaje, por lo que su papel es preponderante en la implementación del modelo educativo de la asignatura. Así, los programas de estudio presentan los contenidos procedimentales, enmarcados dentro de un contenido conceptual y numerados con un orden correlativo por cada unidad de aprendizaje. Por ejemplo, el contenido procedimental 1.3 es el tercero de la unidad 1. Por otro lado, los contenidos actitudinales establecen con claridad las actitudes que se espera construir a través de las situaciones de aprendizaje generadas en la unidad. Los contenidos actitudinales se construyen de manera transversal en todas las actividades de la unidad. Ahora bien, los nuevos programas introducen además dos componentes relacionados con los contenidos. El primero de ellos, como dijimos antes, es el dominio clave. Consiste en ideas o principios que deberían ser internalizados por cada estudiante, ya que tienen una vinculación directa con su vida cotidiana, y sobre ellos se construirán posteriormente saberes y procesos más complejos, de tal manera que fortalecen la continuidad y gradualidad del currículo en su conjunto. Cada dominio clave se construye a partir de los contenidos conceptuales y actitudinales, comprendidos en una unidad de aprendizaje, resumiendo la estructura e intencionalidad de los mismos. Por otra parte, con el propósito de fortalecer las habilidades comunicativas y de acuerdo con el modelo de la asignatura, los programas de estudio de ciencia y tecnología presentan un apartado de notación para cada unidad de aprendizaje. Se trata de indicaciones puntuales para homologar la introducción y presentación gradual de datos, definiciones y nomenclatura técnica científica, empleando convenios y estándares internacionales, tal como se hace en las disciplinas científicas. Note que el apartado de notación está pensado exclusivamente para el equipo docente y brinda un papel de apoyo para el desarrollo de los contenidos conceptuales, incluyendo referencias a fuentes oficiales de carácter científico. Esperamos que la respuesta a la pregunta anterior haya sido aclarada. Otra de las preguntas que nos han hecho es: ¿en qué consiste la aproximación ICC más I? Cabe mencionar que la aproximación ICC más I parte de los tres ámbitos de habilidades: indagación, creatividad y comunicación. Recordemos entonces en qué consiste cada uno de ellos. Veamos. La indagación es el ámbito relacionado con la capacidad de formular interrogantes y buscar información para brindar sentido a los fenómenos naturales o aplicaciones científicas. Por eso, también involucra la experticia tecnológica. En la aproximación ICC más I, la indagación conjunta, el dominio de habilidades y procesos relacionados con la observación, cuestionamiento, búsqueda de información, manipulación de dispositivos, aprendizaje autónomo, concentración, comparación, abstracción, análisis y predicción. Al mismo tiempo, acuerpa el dominio de actitudes relacionadas con la curiosidad, la ética, el rigor y la asunción de errores. Ahora,
La creatividad es el ámbito que se relaciona con la generación de ideas, más específicamente con el uso de la imaginación y del pensamiento crítico, para percibir el entorno de nuevas formas, encontrar patrones ocultos o hacer conexiones entre fenómenos aparentemente desconexos, trayendo a la realidad nuevos sentidos o soluciones, lo que involucra flexibilidad y toma de riesgos. En la aproximación ICC+I, la creatividad conjunta, el dominio de habilidades y procesos relacionados con la visualización, formulación de hipótesis, diseño experimental, integración disciplinar, adaptabilidad, resolución de problemas, construcción y deconstrucción de dispositivos, al mismo tiempo que acuerpa el dominio de actitudes relacionadas con la iniciativa, la autoconfianza, la automejora, la perseverancia y la toma de desafíos. La comunicación es el ámbito relacionado con el desarrollo de significados de mutuo entendimiento y el intercambio consciente de información precisa, lo que incide directamente en la capacidad de asumir roles y realizar trabajos colaborativos. Para la aproximación ICC+I, este ámbito no se restringe únicamente al uso apropiado de términos y nomenclatura científica o tecnológica, sino que pretende conjuntar un dominio de habilidades y procesos relacionados con la representación de datos e ideas, la organización, la colaboración, el trabajo en equipo, la argumentación y la síntesis. Al mismo tiempo, promueve un dominio de actitudes relacionadas con la objetividad, el respeto, la responsabilidad, la empatía y la apertura mental. Y más que un ámbito definido dentro de la asignatura, la integralidad se trata de uno de los propósitos centrales de la transformación curricular. Se refiere a la búsqueda del desarrollo pleno del potencial humano en todas sus dimensiones, por lo que debe promoverse de forma gradual, transversal y personalizada, desde las distintas aristas del sistema educativo. Dentro de la aproximación ICC+I, la integralidad contribuye al fortalecer procesos complejos relacionados con la planificación, la autogestión, el autocontrol, el pensamiento holístico, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la planificación y la perspectiva global. Al mismo tiempo, permite potenciar un ámbito de actitudes deseables en distintos contextos, tales como la positividad, la resiliencia, la motivación, el respeto ambiental y el cuidado personal. Como verá, han quedado resaltadas las habilidades, procesos y actitudes que no se tenían considerados con los programas de estudio anteriores. Esta es nuestra oportunidad para introducirlos y promoverlos en el nuevo currículo científico. Luego de ver la información anterior, surge el interés por conocer en qué consiste una secuencia didáctica usando las 3 etapas de ICC. Recordemos que cada sesión debe organizarse de 4 a 5 horas clase según el grado. A un principio, la semana debe organizarse como un microciclo completo para desarrollar una experiencia científica, de preferencia que incluya una práctica manual. Dejemos entonces que Jorge nos explique el tratamiento de una secuencia didáctica usando estas 3 etapas. Adelante. Veamos entonces cómo se conjunta todas estas ideas que hemos estado abordando sobre los microciclos y los contenidos ya específicamente en el trabajo del aula. Para ello lo hemos integrado con toda la estrategia del ICC+I y por ende lo hemos dividido en 3 etapas. Estas 3 etapas las vas a encontrar también en los libros de texto y también se va a encontrar en las teleclases, es decir, en toda la estrategia multimodal. Comenzamos entonces con la etapa de indagación. En esta etapa se pretende desarrollar las habilidades, procesos y actitudes del ámbito de la indagación como tal, relacionándose directamente con el método científico en los procesos de observación, formulación de preguntas, de investigación y de conclusiones. Con tal propósito, se pretende que cada estudiante sea capaz de formular sus propias preguntas, evaluar situaciones del entorno
y practicar la observación científica. Cuando el contenido no es nuevo, también se involucran actividades que permitan abordar presaberes. A continuación, se presentan algunos ejemplos de actividades que permiten cumplir las características de la etapa de indagación. Tenemos las demostraciones científicas, estas son hechas por el docente, las lecturas, los recursos gráficos o audiovisuales, las lluvias de ideas, las observaciones, los recorridos de campos y los juegos o actividades de gamificación. Como notas, son todo un conjunto de ideas y un conjunto de actividades que van enmarcadas en este proceso. Lo importante es que en este proceso de indagación lo que nosotros buscamos es que el estudiante esté en un constante cuestionamiento. Es decir, aquí el estudiante se vuelve un protagonista por todas las ideas que se van a estar abordando en este punto. Una vez finalizada la etapa de indagación, pasamos a la etapa de creatividad. En esta etapa se busca estimular las habilidades, procesos y actitudes del ámbito de la creatividad. Se vincula con el método científico a través del planteamiento de problema, la formulación de hipótesis y el diseño experimental. Su adaptación al aula busca además potenciar la generación de ideas, el enfrentamiento de riesgos y transformaciones de situaciones. La etapa de creatividad es el corazón de toda la experiencia científica y, en consecuencia, la parte más extensa del microciclo. Consiste en poner a prueba las ideas vertidas durante la etapa de indagación, ya sea diseñando una ruta de todos los principios naturales, explorando el entorno, comprobando las técnicas y tecnologías o contrastando fuentes. Cualquiera que sea el camino, es indispensable que toda la clase se tenga claridad del objetivo y el producto final y que se lleve un registro detallado del proceso. Típicamente, la etapa de creatividad incluye una actividad central, pero también puede abordarse como una secuencia de actividades menores, según el objetivo del microciclo. Ocasionalmente, puede adaptarse o dividirse las sesiones de clases en equipos de trabajo y que efectúen variantes experimentales o actividades particulares según los requerimientos del estudiantado. Dar rienda suelta a la creatividad implica que el estudiante puede atreverse a cuestionar su propio procedimiento, realizar adecuaciones y cometer errores, siempre que no se altere el objetivo planteado inicialmente. Por estas razones, para desarrollar la etapa de creatividad, conviene emplear de 2 a 3 sesiones de clase, dependiendo de la complejidad de las actividades planteadas y también del desempeño del estudiantado. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de las actividades que permiten cumplir con las características de la etapa de creatividad. Tenemos los experimentos o simulaciones, que pueden ser individuales o grupales, la investigación bibliográfica, la resolución de problemas. También podemos tener una construcción de un modelo, se pueden realizar también recorridos de campo y también es válido, al igual que en la anterior, el desarrollo de algún juego o gamificación. Sin notas, podemos entonces realizar una gran cantidad de actividades, pero no hay que perder de vista que todas estas actividades tienen que tener un propósito. No podemos estar haciendo experimentos solo por ir haciendo un experimento tras otro, solo por el hecho de que son vistosos estos experimentos. El propósito debe de ir ligado directamente con la actividad general que estamos planteando. Y en cada una de estas etapas que te acabo de mencionar, notarán que en los libros de texto también van a aparecer diseñados de esta forma. Para algunas temáticas se van a presentar actividades como recorridos de campo, pero para otro tipo de prácticas vamos a encontrar que hemos planteado una serie de experimentos. Entonces, nota nuevamente que existe mucha plasticidad, mucha diversidad en la forma en la que se puede abordar. Es decir, no es un planteamiento rígido, ya que nosotros podemos ir variando
dependiendo de toda la temática general que se esté abordando. Una vez entonces concluida la etapa de creatividad, pasamos a la siguiente etapa. En este caso entonces estamos hablando de la etapa de comunicación, la cual tiene como objetivo facilitar el desarrollo de habilidades, procesos y actitudes del ámbito de la comunicación. Su vinculación con las ciencias naturales se centra en, primero, la capacidad de sintetizar información, ya sea a partir de toda la recopilación bibliográfica o como resultado de un proceso experimental. Segundo, la capacidad de transmitir ideas por medio de presentaciones orales, escritas o gráficas. Y tercero, la capacidad de transmitir juicios de valor objetivos, todo con base al trabajo que se ha venido realizando. Entonces, como puedes notar, tenemos estas 3 secuencias, estas 3 etapas en las cuales vamos a estar abordando todos nuestros microciclos. Es decir, en cada uno de ellos vamos a tener indagación, creatividad y comunicación. Ahora bien, uno de los elementos innovadores importantes de la asignatura de Ciencia y Tecnología es el cuaderno de trabajo. Muchas de las preguntas que nos han hecho tratan sobre cómo funciona el cuaderno de trabajo. Demos entonces respuesta a esta pregunta mediante la descripción de sus funciones principales. Adelante. Tal como lo hace un científico, cada estudiante debe llevar un cuaderno de ciencia. Este cuaderno adquiere múltiples formas y variedad de tipos de registro, pues no solo cumple la función de una libreta de apuntes, sino que se trata como un cuaderno de laboratorio y una bitácora de campo, por lo que puede incluir textos, dibujos, cálculos y gráficos. El cuaderno de ciencia es entonces un registro completo del quehacer y progreso del estudiante durante toda una unidad de estudio, un año lectivo o incluso varios grados. Otra forma de registrar el trabajo es mediante los productos de trabajos grupales, que bien pueden ser en equipos de trabajo o de toda la clase. Estos productos típicamente incluyen objetos técnicos, modelos, protocolos experimentales, mapas conceptuales o mentales, pósteres científicos, las conclusiones tentativas o finales de la clase, entre otros. Para ir finalizando las preguntas, hablemos sobre el recurso complementario idóneo de las prácticas experimentales. Así es, estamos hablando del kit de ciencias, que es un conjunto de materiales accesibles y gastables y cuya función es modélica. Muchos de ustedes se han preguntado sobre cuáles son las características dentro del kit de ciencias. Veamos entonces cómo está compuesto este kit. Adelante. El kit de ciencia en lo cotidiano es una innovación en la educación científica nacional, desarrollada por el Ministerio de Educación, específicamente para el contexto de la escuela salvadoreña. Nuestras necesidades, nuestro currículo. Se puede definir como recurso educativo modélico compuesto por un conjunto de implementos e instrucciones para ejecutar prácticas experimentales desde la cotidianidad. Se trata de un concepto novedoso, en la medida que no es un todo en uno finito, sino que su potencial se autodefine por apropiación. Se alimenta del entorno, vincula al estudiante con la ciencia y su contexto. Contiene el más amplio repertorio de prácticas multipropósito de la región. El kit se compone de más de 80 implementos multipropósito y de fácil adquisición, pero cuyas especificaciones técnicas para su adecuado desempeño experimental pueden resultar confusas o simplemente no estar disponibles en nuestra comunidad. Estos se han empaquetado de forma práctica y cómoda en 3 compartimientos distintos, lo que facilita su almacenamiento, transporte y protege el contenido delicado. Los implementos que se incluyen en el kit van desde objetos caseros, como un removedor para café, hasta dispositivos tecnológicos como una cámara web. Por supuesto, también encontrarán algunas sustancias con su respectiva viñeta de seguridad.
El conjunto de implementos permite realizar fácilmente más de 160 experimentos prácticos de las áreas de biología, física, química y ciencias de la Tierra, las cuales se encontrarán dentro del propio manual del kit. No obstante, este número puede ser más amplio si usted mismo diseña sus propias prácticas. Recuerde que el kit está pensado para la integración y aplicación creativa de las ciencias. Estimados docentes, esto y mucho más es parte del nuevo programa de la asignatura de Ciencia y Tecnología. Hay más información sobre el abordaje metodológico, las competencias y los ámbitos en los webinarios anteriores que ustedes pueden consultar. Los recursos del libro de texto y cuaderno de trabajo marcan la pauta para el desarrollo de los microciclos de aprendizaje en las sesiones semanales. Además, el kit de ciencia es un apoyo para llevar las prácticas al aula de forma demostrativa y modélica. Además, su versatilidad permite usarlo en cualquiera de las etapas de ICC. Puede descargar de forma digital el programa de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología escaneando el código QR que aparece en pantalla. Si desea más información sobre la entrega del kit de ciencia, puede escribirnos al correo electrónico o llamar a los números de teléfono que se muestran a continuación. Y por favor, siga mandando sus dudas y comentarios al correo electrónico que ya se brindó y manténgase pendiente de las próximas entregas de los webinarios. ¡Hasta pronto!